Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Giraldo. Les voy a exponer cómo fue hacer el código del simulador de plano inclinado. Se usaron las dos primeras leyes de Newton creadas por Galileo Galilei. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, ya que todo cuerpo permanece en estado de reposo hasta cuando otra masa o fuerza actúa sobre este, obligándolo a cambiar su dicho estado natural. Bueno, vamos a hablar de las fuerzas que van a actuar sobre el bloque y cómo se ven en el código. Está el peso, que va a ser masa por gravedad. La tenemos en esta parte del código. La gravedad la vamos a utilizar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza normal nos indica eh, que el bloque está sobre una superficie y es la fuerza ejercida que actúa esa superficie sobre el bloque. Esa parte va a ser la normal, peso por el seno del ángulo, que se va a despejar de la sumatoria de fuerzas en Y. Esa parte la vemos acá en el código. La fuerza de fricción va a ser contraria al movimiento o a la fuerza aplicada que va a tener el bloque. La fuerza de fricción tiene su fórmula que es la constante de fricción por la normal. Y la tenemos acá en esta parte del código. Bueno, utilizando la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. En los cuadrantes 2 y 3 vamos a utilizar que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos masa por aceleración. Se va a utilizar el coseno en cada una de las fuerzas ejercidas. Esta parte del código, de la fórmula, la vamos a aquí dentro del código. Va a ser esta. Para los cuadrantes 1 y 4, la fuerza en X va a ser masa por aceleración. En el código la vemos en esta parte de acá y en esta parte. Dentro del código vamos a tener que los decimales van a estar aproximados y van a estar de 2 decimales en cada uno. Tenemos que, esta es la interfaz, los colores. Ahora vamos a ver cómo es el software. El usuario va a poder aquí ingresar los datos que necesita. Aquí en este caso vamos a utilizar la masa va a ser de 35. Vemos que la flecha está acomodando a lo que estoy colocando. La fuerza aplicada va a ser de 350. El ángulo de la fuerza va a ser de 30. Y el ángulo del plano de inclinación va a ser de 20 grados. La fuerza de fricción cinética es de 0,1. Aquí podemos elegir en qué cuadrante va a actuar la fuerza. Por ejemplo, en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. De igual manera vamos a poder ver en esta parte cómo se va a mover el bloque cuando es actuado por la fuerza va a ser aplicada en cada bloque. Aquí nos va a calcular el tiempo, la posición, la velocidad, la aceleración, la normal y la fricción. Entonces vamos a ver cuando la fuerza está aplicada en el primer cuadrante. Va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Vamos a reiniciar. En el segundo cuadrante está jalado hacia arriba y a la izquierda. Entonces el bloque va a descender. En el cuadrante 3 va a ser jalado hacia abajo y hacia la izquierda. Por eso va más. En el cuadrante 4, este va a ir jalado hacia la derecha. Seguimos con el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre podemos observar también las fuerzas aplicadas dentro del bloque en un plano cartesiano. Entonces, está el primer cuadrante,
en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Vemos cómo la fuerza aplicada se va moviendo y la fuerza de fricción va contraria a la fuerza aplicada. La normal se va a mantener perpendicular la masa al bloque y la masa, el peso, la masa por gravedad, va a ser siempre hacia abajo. Bueno, tenemos el resumen de los resultados de la fuerza normal a la fórmula, la fuerza de fricción con la fórmula, la aceleración con la fórmula, el peso con la fórmula. Tenemos la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas. Vamos a ver el paso a paso. Tenemos otro resumen de cómo da la aceleración cuando la fuerza está aplicada en cada cuadrante. Cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Con sus respectivos datos de cuánto dio en la normal y en la fricción. Vamos a ver cómo. Bueno, en el cuadrante 1 tenemos un mini imagen también de diagrama de fuerzas, como lo pueden observar en el diagrama acá grande. Pero aquí lo podemos ver para hacer el proceso. Bueno, aquí nos va a dar los datos que estamos utilizando. En esta parte de acá va a utilizar, nos da el ángulo de que vamos a utilizar en forma. Para la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, vamos a ver fuerza aplicada por el coseno de 30 grados, la normal coseno de 90, la fricción coseno de 180 más el peso por coseno de 50 igual a masa por aceleración. Resolviendo el sistema, vamos a despejar la aceleración. Tenemos esto. La masa pasa a dividir parte de acá, despejando la aceleración. Para sumatorias en Y va a ser igual a 0. Fuerza normal, fuerza aplicada por el seno de 30 más la normal, seno de 90 más la fricción, seno de 180 más el peso por seno de 250, igualándolo a 0, para que así podamos despejar del resultado la normal. Aquí despejamos la normal, reemplazamos los valores de fuerza aplicada y el peso, que el peso es la masa por la gravedad, que es 10, 35 por 10 nos va a dar 50 newton. Bueno, reemplazando, multiplicando aquí los valores, sumando los valores, la normal nos va a dar 153.89. Bueno, en el ejercicio a comparar, la masa del bloque es de 50. Ahí vemos que automáticamente nos va a cambiar los valores que están dando. Y para el ejercicio también es de 320. Entonces vemos que automáticamente están aquí los valores. Bueno, continuando a hacer el ejercicio, vemos el despeje de la normal. Y bueno, después de calcular la normal, vamos a hacer el cálculo de la fricción. La fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente de la fricción es 0,1 y la normal que nos dio aquí arriba es de 309.80. Entonces la fricción nos da que es 30.90 en el cuadrante 1. Ya teniendo el valor de la fricción, lo vamos a reemplazar en la fórmula de la aceleración, que es con la sumatoria de fuerzas en X. Reemplazamos con sus respectivas unidades de medida y el valor de la aceleración nos da 1.46 metros sobre segundo cuadrado. Para ver el otro caso, cuando la masa es negativa, vamos a ver el cuadrante número 2, que es la fuerza, la sumatoria de fuerzas en X igual a menos masa por la aceleración. Bueno, la normal, coseno de 90, más la fuerza aplicada por el coseno de 150, más la fricción, coseno de 0, más el peso por coseno de 259
Esto va a ser igual a menos masa por aceleración. Teniendo el resultado de cada cosa, vamos a despejar la aceleración de esta forma. Entonces multiplicamos menos 1 a cada lado de la ecuación y obtenemos este nuevo resultado, que va a ser menos fricción más 0,86 fuerza aplicada más 0,34 por el peso igual a masa por aceleración. Para despejar aquí la aceleración pasamos a multiplicar, a dividir la masa aquí a toda la ecuación del otro lado, quedando que la aceleración tiene esta. Cuando usamos la sumatoria de fuerzas en X igual a menos masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces la normal seno de 90 más la fuerza aplicada seno de 150 más la fricción seno de 0 más el peso seno de 250 igual a 0. Tenemos el resultado y de aquí despejamos la normal. Reemplazamos los valores de la fuerza aplicada y del peso, que el peso es de 50 por la gravedad, que es 10, nos da aquí. Teniendo que la normal nos da 309.85. Reemplazamos en la fuerza, en el cálculo de la fricción y nos da que la fricción es 30.98. Teniendo ya el resultado de la fricción, volvemos a la ecuación que sacamos de la aceleración y reemplazamos valores. Entonces aquí va a estar la fuerza aplicada, aquí va a estar el peso, esta es la fricción que calculo, dividido sobre el peso de la masa. En el segundo cuadrante vemos que la aceleración nos da 8.3 metros sobre segundo al cuadrado. De igual manera tenemos en el cuadrante 3, hacemos el mismo procedimiento que en el cuadrante 2, dando que la aceleración nos da 7.60 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos en el cuadrante 4 que vamos a utilizar la misma fórmula que en el cuadrante 1 anteriormente. Despejamos aceleración, en sumatoria de Y despejamos normal, calculamos fricción, reemplazamos valores en aceleración y nos da que la aceleración en el cuadrante 4 es de 0,80. Ahora vamos a ver en comparación cómo se hizo en el trabajo escrito. Entonces, vemos que en el cuadrante 1 nos dio 1,46 metros sobre segundo cuadrado. Entonces verificamos que dio lo mismo. La normal nos dio 309.85 newton y la fricción nos dio 30.90. En el cuadrante 2 tenemos los dibujos. Verificar que los dibujos es igual. Diagrama de cuerpo libre, igualmente en la cifra del primero. Y bueno, la aceleración nos dio 8.3 metros sobre segundo cuadrado, teniendo en cuenta que el software también aproxima y usa solo 2 decimales o un decimal cuando está. La normal nos dio 309.85 y la fricción nos dio 30.98. Verificando que en el cuadrante 3, cuadrante 3, tenemos el mismo plano cartesiano, el cuerpo libre, y en la parte de acá también. Vamos a ver que la aceleración nos dio 7.66 metros sobre segundo al cuadrado. La normal nos dio 629.85 y la fricción 62.98. El procedimiento es el mismo que anterior, que se realizó en el cuaderno. Para el cuadrante 4, vemos que la aceleración acá en software nos dio 0.82. Verificamos en el cuaderno dio lo mismo, 0.82 metros cuadrados. La normal nos dio 629.85 y la fricción 62.98. Y eso sería la finalización de mi proyecto.
real. Muchas gracias.